a entrar a la palabra del Señor. Bueno, yo no sé qué hice en este día, si es un mensaje, es una reflexión, es una exhortación, pero es palabra del Señor, amén. Y es para recordarnos, acá se ha hablado después de las situaciones que se han dado en la iglesia. Antes de eso, pues se ha escuchado palabras, se ha escuchado mensajes, se ha dado discipulado. Los hermanos que tienen tiempo aquí, se ha dado discipulado. Los estudios de los fundamentos básicos, casi todos hemos pasado por ahí. Y se ha dado bastante palabra. Y ahora, después de la situación que pasamos, de estas situaciones que pasamos, pues hemos escuchado mensajes de la sanidad del alma, la sanidad del corazón, la restauración. Hemos escuchado la redención, la justificación, la fe y cuántos mensajes por ahí para allá y nos hemos alimentado bastante con la palabra del Señor. Amén. Pero en esta tarde yo quiero hablar de algo diferente. Y yo creo que la iglesia lo necesita. Y yo creo que el Señor, estamos conectados en el mismo espíritu. Porque yo no me puse de acuerdo con la hermana Sonia con lo que trajo en el ayuno. Yo no le pregunté a mi esposa qué era lo que le iba a tocar orar en el ayuno. Y el Señor trajo y habló exactamente lo que vamos a tratar ahora en la palabra de Dios. Y lo que vamos a hablar ahora en la palabra de Dios, ahora vamos a recorrer mucha palabra, muchos versículos de la palabra de Dios. Y quiero decirles que si algunos de estos versículos, de estos pasajes de la palabra de Dios, lo hayan ustedes como una exhortación, le quiero decir algo, para mí es una exhortación. Y si para usted lo es, tómelo también. Porque el Señor nos habla en su palabra de diferentes maneras, de diferentes formas. Claro, es en el amor de Dios, en el amor de Jesucristo, en el amor del Espíritu Santo. Pero tenemos que hablar estas cosas porque, hermanos, vamos a cumplir, bueno, los que ya tenemos tiempo aquí, esto no es para los que acaban de llegar. Los que ya tenemos años aquí, vamos a cumplir 20 años. Y claro, han habido situaciones, han habido dificultades, gente va, gente viene. Pero yo le pido perdón a Dios, porque para 20 años que llevamos, este pequeño santuario debería estar lleno aquí y allá arriba. Pero algo está pasando, que estamos muy cómodos. Como compartíamos en el ayuno, mis hermanas, o sea, mi esposa estaba orando acerca de que tenemos la comodidad de alfombra, de bancas con colchonaditas y toda la cosa. Pero hay algo que tenemos que darle cuenta al Señor, de algo que creo, hay personas que lo están haciendo y gloria a Dios por eso. Y tenemos que hacerlo con más frecuencia, y aquellos que no lo estamos haciendo, pues vamos a hacerlo. Porque cuenta le tenemos que dar al Señor. Y lo que voy a hacer en esta tarde es no tanto explicar los versos de la palabra de Dios, pero voy a traer la palabra de Dios. Y vamos a hablar, ya que hemos escuchado tanto mensaje de qué es lo que Dios quiere, el amor de Dios, la restauración, la sanación y todo esto que el Señor están sus promesas en su palabra. Y hemos aprendido bastante de todo esto, la redención, la justificación y todo eso, hemos aprendido bastante de todo eso.
Pero eso que nosotros tenemos, eso que nosotros aprendimos, tenemos que darlos a otros. Y vamos a entrar ahora en lo que es la Gran Comisión. Amén. Y para eso vamos a ir a Mateo capítulo 28, del verso 18 al 20. Amén. Yo le voy a pedir a mi hermano Gabriel que por favor me ayude con esto, porque tenemos bastantes pasajes que son largos y yo soy un poco lento para leer. Amén. Mateo 28, Gloria a Dios. del 18 al 20. Para aquellas visitas que tenemos, pues yo soy un poco lento para leer, por eso le pido a mi hermano que lea, porque yo no tengo ni primero primaria en la escuela. Yo no he estudiado, así que a muchos no les gusta que yo diga esto, pero el Señor me tiene aquí, no sé por qué, pero me tiene aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mateo 18, Del 18 al 20. al 20, la palabra se lee en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será... No, Mateo 28, del 18 al 20, perdón mi hermano. Amén. La gran comisión. La Gran Comisión, exacto. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y para eso mandó al Consolador, al Espíritu Santo, que es el que está en la vida de cada creyente, dentro de cada creyente, en el corazón de cada creyente vive el Espíritu Santo. Si somos salvos, el Espíritu Santo vive dentro de nosotros, y esa es la ayuda que Él nos da. Ese es el Consolador que Él nos mandó, que dijo que no nos iba a dejar solos. Pero la Gran Comisión no es solo evangelizar a la persona. Tiene 3 pasos la Gran Comisión. La Gran Comisión es evangelizar a la persona, traerla, enseñarle la palabra de Dios, los versículos de la palabra de Dios que hablan del amor de Dios, de lo que Dios hizo para nosotros y que Dios quiere hacer por ellos también. Ese es el primer paso, pero después hay que enseñarles y hay que discipularlos hasta que se puedan enviar a predicar también la palabra del Señor. Y eso es lo que y en eso es lo que estamos fallando. Porque traemos una persona a la iglesia y qué alegre, aceptó a Cristo y bueno, ahí está. Si viene para la iglesia, pues amén, aquí lo recibimos, lo abrazamos y le damos palabra de Dios, pero si no viene a la iglesia, se olvidó, se quedó olvidado. Esa alma se perdió. Y el Señor nos ha mandado a ganar almas para Cristo. A muchos no les gusta esto de ganar almas, de que uno diga ganar almas para Cristo, porque el que gana las almas es el Espíritu Santo. El que convence de pecado, el que convence y le da la convicción al pecador de su condición es el Espíritu Santo. Pero a nosotros nos ha dejado la gran comisión que dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el deseo del Señor es que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Como nos dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo, cuando el apóstol Pablo nos exhorta a la oración por todas las personas que están en eminencia y todo esto. Y ahí en el verso 3, la palabra de Dios nos dice: porque esto es después de que nos da
la indicación de la oración por quienes debemos de orar. Dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. Y el 4 dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dios es el que va a dar el crecimiento, pero nos ha mandado a nosotros a regar la semilla y a echarle la agüita para que esa semilla germine, para que crezca, a estar orando por ellos, a estar enseñándoles la palabra. Y eso es la iglesia de estos tiempos no lo está haciendo. Porque hay muchos que en la calle que yo veo predicando, pero algunos, no quiero criticar, pero algunos lo que hacen es traer una evangelización de mandar a la gente al infierno. Y yo creo que debe ser con amor y con esa compasión y hablarles del amor de Dios. Amén. Y ejemplo nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo se encontró con ciegos, con leprosos, con endemoniados. Y Él no solo los liberó de su enfermedad, pero los salvó. Aunque los 10 leprosos solamente vino uno a dar gracias, y me imagino que solamente ese se salvó. Pero Él nos dio el ejemplo. Él nos dio el ejemplo con lo que Él hizo y nos comisionó a nosotros para que lo hicieran. Oye, hermano, pues si la palabra de Dios dice que a los discípulos les dijo eso antes de irse para el cielo. No, a todos los que somos lavados con la sangre de Cristo nos dejó esa comisión de ir y hacer discípulos y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas, enseñándoles todo lo que Él nos enseñó, todo lo que está en su palabra. Amén. Y algunos de esos puntos nosotros estamos olvidando, nosotros estamos dejando de hacer, por eso es que la iglesia está vacía. Porque en la iglesia del Divino Maestro, los que llevan algunos años aquí, ha pasado bastante gente, que yo creo que si esa gente se hubiera quedado desde que iniciamos hace 20 años, no cupieran en este edificio. Algunos se han ido porque se han mudado de estado, porque se han cambiado de trabajo y todo eso, pero otros, no sé, Dios lo sabe. Amén. Y si es por descuido de nosotros, tenemos que pedirle perdón a Dios, porque es duro. Y ejemplo lo dejó Jesús. Ya les hablé de varios ejemplos de Jesús con la gente que se encontraba, la gente que ¿cómo se llama? Que liberaba, que sanaba, que salvaba. Tenemos en la Biblia bastante ejemplo que nos dejó Jesús. Nuestro Señor y Salvador, cuando anduvo como hombre en la tierra, nos dejó ejemplo durante su ministerio en la tierra. Pero para que veamos algún poquito de esto, y aunque este pasaje bíblico se trae de diferentes maneras en otras ocasiones, ahora quiero que le pongamos atención y le pongamos oído a lo que dice la palabra de Dios, el ejemplo que Jesús nos dejó. Y esta lectura sí es larga, hermano Gabriel. Es Juan capítulo 4, del verso 1 al 42. Déjame ver si es así, porque o no estoy equivocado. Del verso 1 al 42. Y vamos a poner atención a los versículos de esta conversación que tuvo Jesús con la mujer samaritana. Amén. Primero estamos viendo el propósito de Dios de pasar por Samaria. Amén, pero mejor vamos a leerlo primero. Amén. Amén. Juan 4, empezando desde el 1, Juan y la mujer samaritana. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria.
Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Entonces dijo Jesús, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. La mujer dijo, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y a esto vinieron los discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él le dijo, yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían uno entre otro, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y el que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él.
y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén, gloria a Dios. Le está pareciendo un poco aburrido, creo, la lectura tan larga, pero es palabra de Dios. ¿Qué vemos ahí? El ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aunque se trae el mensaje a veces de otra manera, estos pasajes de la mujer samaritana se trae de otra manera, pero ahora quiero que lo veamos, el ejemplo que nos dejó Jesús. Primeramente, Jesús pasó a Samaria con un propósito. Amén. Claro, Él es Dios. Él sabía cuál era el propósito. Pero el Espíritu Santo vive en nosotros y dice que si nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, nosotros vamos a caminar con propósito. Y si el Espíritu Santo nos enseña el propósito que Él tiene para nosotros, vamos a hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Amén. ¿Y cuál es el propósito que el Señor quiere para que nosotros hagamos del ejemplo que nos dejó ahí? No solo fue transformada esta mujer, fue salva y fue transformada, sino que transformó a toda esa región, transformó a toda esa nación. Donde Cristo llega hay transformación y hay liberación. Porque ¿quién era esta mujer? Era una mujer muy bonita, me imagino que todo el que la veía quería casarse con ella, por no decir otra cosa, pero seguro así era, ¿no? Pero esta mujer fue liberada, fue transformada y transformó a toda esa región, porque dice que muchos creyeron en Él, muchos creyeron en Jesús. Amén. Y eso es lo que Él es lo que nos ha mandado a hacer en la gran comisión. A que caminemos bajo el propósito del Señor y andemos en la voluntad de Dios, y Él nos va a llevar, nos va a dirigir a dónde tenemos que ir, a quién le tenemos que hablar, a dónde tenemos que llevar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que llevarle la palabra de Dios, el plan de salvación, a todo aquel pecador, a todo aquel que no cree en Dios, que no cree. Y aunque diga que cree en Dios, porque hay muchas religiones que dicen yo creo en Dios, pero lo hacen de una manera diferente. Lo hacen de una manera diferente que no va con la palabra de Dios. Y ustedes saben a qué religiones yo me refiero. No quiero mencionarlas aquí. Hay religiones que dicen yo creo en Dios. Sí, yo creo en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero no de la manera bíblica, de la manera del Evangelio de Dios, del Evangelio de Jesucristo, porque el Evangelio de Jesucristo es uno. Amén. Y así que tenemos ejemplo con Cristo en la palabra de Dios de todo lo que Él hizo en su tiempo de ministerio cuando estuvo como hombre en la tierra. Lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios y meternos a que el Señor nos dé que el Espíritu Santo nos llene. Anhelar esa llenura del Espíritu Santo, porque nosotros sin Espíritu Santo no vamos a hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada. La palabra de Dios dice que nosotros, por nosotros mismos, no podemos hacer nada, ni por nosotros mismos. Ahora va a ser por los demás. Ahora va a ser por el pecador, por el perdido que debe estar afuera. No. Le damos gloria a Dios por la victoria que tuvieron ayer los hermanos allá en la casa de la hermana Janet. Gloria a Dios por esa alma que aceptó a Cristo. Amén. Gloria a Jesús, pero todos debemos de hacer eso, porque, hermanos, a mí me da vergüenza y le pido perdón a Dios. Y no voy a hablar de otras iglesias. Voy a hablar de esta iglesia. Que pasan meses y no viene una alma nueva. Los hermanos que acaban de llegar, con ustedes no es la situación. Con ustedes no es. Es con los que llevamos tiempo aquí. Pongámonos a pensar
en que a veces pasan meses, pasan años, y a veces no nos gusta escuchar esto. Pero tenemos que buscar las almas para el Señor. ¿Y cuál es la situación ahora de todo esto? Es buscar, llevar individualmente el plan de salvación. Pero estamos orando para que Dios abra puertas, como dice la palabra de Dios, como dicen las epístolas de Pablo. Pablo pide a la iglesia que oren para que Dios abra puertas para llevar la palabra de Dios. Tenemos que orar para que Dios abra puertas para llevar la palabra de Dios. ¿Y esto qué quiere decir? Está hablando lo que llamamos células. Esta iglesia fue levantada en una célula, en una casa que se abrió para un estudio bíblico. De ahí nació esta iglesia. Y la iglesia donde nosotros salimos, el pastor que estaba ahí, de la iglesia de Pasey, el pastor que estaba en esa iglesia pastoreó creo 30 años ahí. Y levantó como 32 obras nuevas. O sea que estamos hablando más de una obra por año. Ya murió. Algunos lo conocieron, el pastor Rolando Gómez. Pero era porque él tenía esa pasión por abrir estudios bíblicos en las casas. Y así fue como comenzó la iglesia primitiva, ¿no? La iglesia en el principio así comenzó, ¿sí o no? Que se reunían en los hogares. Acordémonos de la historia de Cornelio. Era un hombre justo, dice, él no era cristiano cuando el ángel se le presentó y le habló que mandara a buscar a Pedro, y le habló a Pedro también que cómo se llama, pero era un hombre justo, un hombre que era compasivo y hacía limosnas, dice la palabra de Dios. Pero así como estas historias que vemos en la Biblia de personas que abrieron su hogar para la palabra de Dios, así tenemos que ver dónde se abre un estudio bíblico durante la semana. Y yo creo que aquí habemos muchos ya que tenemos ya tiempo. Y yo creo que el estudio bíblico, después que la persona haya hecho la confesión de fe, después de que le hayamos enseñado los versículos bíblicos de la salvación, tenemos ¿cómo se llama? Un folleto, un material que la hermana Sonia lo sabe y todo lo hemos estudiado en los estudios básicos, pues los fundamentos básicos. Con eso podemos comenzar, cualquiera de nosotros podemos comenzar en un hogar con eso. Amén. Y con la Biblia, porque a veces no hay necesidad de eso, con la Biblia. Pero si a veces a algunos se nos hace difícil hacerlo con la Biblia, ahí tenemos el material que está basado en los versos en la palabra de Dios, basado en la Biblia, y cualquiera de nosotros lo puede hacer. No tenemos que estar pidiendo que venga el líder, que venga el fulano para acá, No, nosotros podemos llevar esos versículos bíblicos que están ahí. Nosotros podemos llevar ese material bíblico que está ahí y comenzar un estudio en nuestra casa, en nuestro hogar, e invitar a nuestras amistades, familiares. Tenemos que orar por eso, tenemos que buscar la manera de cómo salvar almas, de traer almas para Cristo. Y como le dije, a muchos no les gusta eso porque dicen, no, el que salva es Dios. Pero ¿y si nosotros no hacemos nada? Que si nos mandó la comisión a nosotros. Amén. Bueno, no sé. Vamos a seguir leyendo palabra de Dios y vamos a Ezequiel 33, del 1 al 11. Ezequiel 33. Ezequiel 33, del 1 al 11. Amén. Amén.
La Biblia mía dice el deber del atalaya. ¿Y quiénes son los atalayas que Dios tiene en la tierra? Somos nosotros, los verdaderos atalayas, no los que andan dando esa revista por allá afuera. Los que andan repartiendo esas revistas son atalayas falsos. Nosotros somos los verdaderos atalayas que Dios nos ha dado la gran comisión. Adelante, hermano. Amén. 33:1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá de su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisaras al impío de su camino, para que se apartare de él, y él no se apartara de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Amén. Nos estamos dando cuenta ahí de la responsabilidad que tenemos delante de Dios. Me dirán, pero no, eso es del Antiguo Testamento, está hablando de otra cosa. No. Es palabra de Dios, y aquí en el Nuevo Testamento nosotros somos los atalayas que Dios ha puesto. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Si le hablamos al impío y el impío no quiere convertirse, no se arrepiente de sus pecados, él va a ser responsable de su perdición. Pero si nosotros callamos y no le apercibimos de su pecado y del juicio de Dios que viene, ¿qué dice? Que la sangre será sobre nosotros. Y ahí dirá, hermano, pero si somos salvos y la salvación no se pierde, ¿cómo va a ser eso? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Porque va a haber un juicio para los creyentes, nosotros los hijos de Dios, los lavados con la sangre de Cristo, vamos a ser juzgados, pero no para condenación, sino donde vamos a recibir recompensas y donde el Señor nos va a reclamar de aquellas cosas que no hicimos. Y ahí es donde la Biblia dice que hay algunos que se salvarán quemándose. Llegarán apagándose ¿qué? Los zapatos, la camisa, el pantalón allá, pero se salvan. Pero no hicieron nada. Donde habla también de las obras. Que si las obras buenas o que si las obras que es oro y piedras preciosas y todo esto. Pero si las obras son hojarasca, madera y todo eso, se va a quemar. Porque no resiste el fuego, no resiste la prueba. Y va a llegar allá apagándose el fuego. Amén. Así que el Señor va a estar con recompensas allá para que todo. ¿Y con quién no quiere recompensas allá en el cielo? ¿O nos conformamos nada más con llegar allá y darse? No me interesa nada más, lo que me interesa es llegar.
Si estamos así, yo creo que la iglesia de estos tiempos está así. Y con la que se predica eso de, ¿cómo se llama? La salvación no se pierde. Porque si usted es salvo, es lavado por la sangre de Cristo, no se pierde. Pero hay que examinarse si en realidad somos salvos o no somos salvos. Pero vamos a que el Señor nos va a pedir cuentas. El Señor nos va a pedir cuentas por lo que no hemos hecho aquí. La prioridad de cada uno de nosotros debería ser el ganar almas para Cristo. Esa debería ser la prioridad de cada uno de nosotros. Yo sé que hay algunos que están como aburridos con el mensaje, pero es la verdad de Dios, que Dios nos va a pedir cuentas de qué hicimos y qué no hicimos acá. Él no necesita, porque Él tiene poder para hacerlo. Pero ese poder nos los ha dado a nosotros, porque la palabra de Dios nos dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y en todo el rincón de la tierra. Así que donde quiera que estemos, tenemos que ser testigos de aquel que nos salvó, de aquel que nos alcanzó, y compartir el evangelio con aquel que no ha conocido, que no ha recibido. Y si está en una equivocación, en un error, hacerle ver su error con amor y con la dirección del Espíritu Santo, pero hay que hacerle ver su pecado. Hay que hacerle ver que está en un error. Amén. Porque hay muchos que llegamos y lo primero que le decimos al impío es: ¿estás listo para morir? Va a salir corriendo, te viene a matar. Pero no es así. Tenemos que llegarle con el amor de Dios. Por eso tenemos que pedir la sabiduría, el entendimiento, la dirección a Dios, para que el Espíritu Santo nos guíe a que lleguemos a esas almas perdidas. Con la dirección del Espíritu Santo no vamos a fallar. Pero si lo hacemos por nuestras propias fuerzas, no va a funcionar. Amén. Y yo creo que la iglesia, como estaba hablando nuestra hermana Rosario hace un rato, necesita un avivamiento. Pero ¿por qué no viene el avivamiento? Porque nosotros estamos muy comoditos, muy egoístas aquí. Yo estoy bien, y bueno, mi trabajo, mi familia, estoy muy ocupado, no tengo tiempo. Y es verdad, hermanos, venimos cansados del trabajo. Porque yo vengo explotado del trabajo. No sé si porque ya estoy viejito ya, pero yo después de 8 horas de trabajo, yo vengo explotado del trabajo. Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Si se abren hogares, si hay oportunidad de ir a compartir el evangelio, a darle una clase a una familia en algún hogar, hay que hacerlo, hay que hacer el esfuerzo. Porque no nos vamos a estar metidos en un hogar 2 horas, 3 horas. Y se los digo a aquellas personas que les gusta el wiri wiri, porque aquí hay personas que van a una visita y comienzan a las 5 de la tarde y regresan a las 11, 12 de la noche. Yo no sé qué tanto tienen que hablar. Pero yo, como soy un poco tímido y un poco medio antisocial, yo en 5 minutos digo lo que tengo que decir y ya no tengo nada que hablar. Ahora sí es de la palabra de Dios, ahí me extiendo un poquito más, pero yo no sé cómo le hacen, que hay gente que horas y horas hablando. Quisiera yo ser así. Ay, Dios mío, no, pero tenemos que ser así para compartir el evangelio, para hablar de la palabra de Dios. Tenemos que ser así, pero para las cosas del Señor. Amén. Amén, hermanos. Así que vamos para adelante. La palabra de Dios nos dice en Isaías 43:3: porque yo, Jehová, Dios tuyo y Santo de Israel, soy tu Salvador, tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate, Etiopía y a Seba por ti.
Isaías 45:15, verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Ese es el amor de Dios para su pueblo, el amor de Dios para el pueblo de Dios. Amén. Marcos 1:16 al 17. Amén. Ahí fue donde Dios comenzó a comisionar. Amén. Hermano Gabriel, si lo tiene. Marcos 1:16 al 17. Jesús llama a 4 pescadores. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que sean pescadores de hombres. Amén. ¿Eso fue solo para ellos nada más? No. Es para todo cristiano, para todo hijo de Dios, para todo aquel que es lavado con la sangre de Cristo. Es que se tiene que volver pescadores de hombres. Y de mujeres también, porque a veces entendemos que solo para los hombres. No, mujeres también. Mujeres y hombres tenemos que ser pescadores. Pescadores ganando almas para Cristo. Amén. Y Dios comisionó a los discípulos. Marcos 3, del 13 al 15. Marcos 3, del 13 al 15 dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. ¿Esto fue solo para los 12? No. Todo aquel que es llamado, que tiene la salvación del Señor, que fue lavado con la sangre de Cristo, está comisionado para hacer lo que dice ahí. Amén. Aunque no seamos predicadores de púlpito, pero tenemos que compartir el Evangelio, predicarles el Evangelio, ya sea de persona a persona en el trabajo, de persona a persona en la familia, o sea en un grupo, en un hogar. Todos estamos comisionados para hacer ese trabajo. Amén. Él nos ha comisionado para hacer eso. Amén. Gloria a Dios. Hechos 2:4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar lenguas. Amén. ¿Y qué lenguas hablaban ellos? ¿Qué era lo que hablaban? La palabra de Dios. En el día de Pentecostés, cuando se derramó el Espíritu Santo, dice que el mensaje que dio Pedro, ¿se salvaron cuántos? Como 3,000. Y no es el mismo Espíritu Santo que el Señor nos da y pone en nosotros cuando nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces, ¿por qué eso no sucede con nosotros? Tenemos que hacernos la pregunta, ¿por qué no sucede con nosotros? Porque estamos cómodos, ¿no? Porque estamos dormidos, ¿o qué? ¿Qué pasará, hermano Lorenzo? Amén. Gloria a Dios, pero es que llevamos más de 20 años aquí y eso ya lo deberíamos de saber. Amén. Lo que pasa es que parece que muchos de nosotros somos de las personas que nos entra por aquí, nos sale por aquí. Nada se queda.
tenemos que orar al Señor que nos dé que retengamos la palabra. Que el Espíritu Santo, de repente se nos olvida, pero el Espíritu Santo a la hora de estar compartiendo el Evangelio, pues es que si no lo hacemos, usted a veces le ha pasado que cuando está hablando una persona, está trayéndole el plan de salvación, está trayéndole el mensaje de la palabra de Dios, de Cristo, de salvación, a veces le sale la palabra de Dios, le salen unos versículos que usted no los tiene ahí, le salen de repente. Yo dije, pues esto lo vi hace mucho tiempo, yo ni lo tenía presente, ni tenía planeado yo hablar con esa persona esos versículos, y salieron, en la conversación salieron. Ese es el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero no nos activamos nosotros para que el Espíritu Santo nos use. Porque ese es el problema de nosotros los seres humanos, el libre albedrío que tenemos. Y yo siempre lo he dicho, el problema del cristiano en estos tiempos es que no le ha entregado ese libre albedrío al Señor. Tenemos que entregar ese libre albedrío, de que el Señor sea el dueño y Señor de nuestras vidas. El Espíritu Santo sea el que guíe nuestras vidas para que hagamos la voluntad de Dios. Porque si no vamos a seguir igual. Tenemos que seguir, porque a veces ni la familia a veces viene a los caminos del Señor, no sé. ¿Será que será? Le hemos hablado, a veces lo queremos agarrar a bibliazos, pero el testimonio que estamos dando yo creo que no es muy bueno. Porque es penoso a veces escuchar de gente que tiene familia cristiana, y digo yo, para ser como la tía, para ser como la prima, para ser como... No, mejor no. Es el testimonio que están dando a veces. Entonces nosotros nos tenemos que examinar qué testimonio estamos dando con aquellos que no conocen del Señor. ¿Cómo estamos caminando enfrente de los que no conocen del Señor? La palabra de Dios nos dice que tenemos que ser luz en medio de las tinieblas, que tenemos que ser la sal de la tierra. Amén. Y si no lo somos, estamos dando mal testimonio, entonces ¿cómo queremos que aunque a esas personas le hablemos, no va a pasar nada? Porque nosotros mismos nos estamos cerrando la puerta a veces. Y a veces esta palabra como que, no sé, no cae muy bien, pero hay que traerla a la iglesia. Porque necesitamos ganar almas para Cristo. Y el ganar almas para Cristo no es que vengamos y llenemos la iglesia. Gloria a Dios que la iglesia se llene, debería estar llena ya. Pero si nosotros compartimos la palabra de Dios, ahora que está la tecnología, podemos compartir la palabra de Dios a Perú, a Colombia, a Venezuela, a Puerto Rico, a Dominicana, a todo sitio podemos compartir la palabra de Dios. Amén. Podemos compartir la palabra de Dios por las redes sociales también. Amén. Mira ahora cómo estamos recibiendo la clase. Desde la Florida viene la clase hasta acá. Gloria a Dios por la tecnología que hay ahora. Pues ahora ya no es el tiempo de ir a tocar puertas y entregar un tratado, pues entonces ahí está el teléfono, está la tableta, está la computadora, para que podamos evangelizar. Y no solo vamos a evangelizar el barrio, el vecindario, vamos a evangelizar a las naciones. Porque usted puede entrar a Venezuela, puede entrar a la China, puede entrar a Europa, puede entrar a África, si tiene gente por allá que se conecta con usted. Amén. Entonces, hermanos aquí que tienen familia en Europa, pueden evangelizarles de aquí para allá. Amén. Gloria a Dios. Pues lo vamos a dejar ahí porque ya es la hora y continuaremos en otra ocasión. Amén. Gloria a Jesús. Pongámonos de pie. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Había más material ahí, pero seguimos en otra oportunidad. Amén. Alabado sea su nombre, bendito Dios. Vamos a orar al Señor.